Hola, mi nombre es Alba Cochachin Sam y soy parte del equipo LC Derecho. Bienvenidos al primer capítulo de nuestro podcast. El día de hoy estaremos tratando el tema de la posesión y la propiedad. Empecemos con la posesión. La posesión es entendida como el poder que una persona ejerce de una manera efectiva e inmediata sobre un bien o una cosa. Por ejemplo, un sujeto X puede usar y disfrutar de una casa. En este caso, el sujeto X para usar y disfrutar de la casa necesariamente tiene que estar en posesión de ella. Es por ello que según la doctrina, mediante la posesión se ejerce uno o más poderes que son inherentes a la propiedad. ¿Y cómo puedo proteger mi posesión frente a terceros? Bueno, el Código Civil nos da varios mecanismos para ello. Por ejemplo, encontramos la defensa extrajudicial de la posesión. Esta defensa extrajudicial consiste en que el afectado pueda proteger o recuperar su posesión sin necesidad de ir al órgano jurisdiccional. Es decir, el poseedor usa su propia fuerza para recuperar su posesión. Otro mecanismo para defender la posesión son los interdictos. Para ejercer los interdictos no importa si el que lo ejerce está poseyendo acorde a derecho o no. En ese sentido, nuestro Código Civil regula el interdicto de retener y el interdicto de recobrar. El interdicto de retener tutela al poseedor cuando es víctima de perturbaciones que puedan afectar a su posesión, mientras que el interdicto de recobrar tutela al poseedor que ya fue despojado de su posesión, es decir, el poseedor ya perdió la posesión. Por ejemplo, supongamos que Juan está en posesión de una casa de 2 pisos, llega Carlos y saca a Juan de su casa de 2 pisos. En este caso, Juan, para recuperar su posesión, utilizará el interdicto de recobrar. En esa misma línea, una pregunta muy frecuente que se hacen las personas es que si con solo poseer un bien se pueden convertir en propietarios, y la respuesta es que sí. A esto se le conoce como la prescripción adquisitiva de dominio o como la usucapión. Entonces, ¿qué es la prescripción adquisitiva de dominio? Es una forma originaria de adquirir la propiedad de un bien. Para lograr ello hay que cumplir con ciertos requisitos que el ordenamiento jurídico exige. Con la prescripción adquisitiva de dominio, puedo adquirir la propiedad tanto de bienes muebles como de inmuebles. El tiempo de posesión va a depender de qué tipo de bien deseo prescribir. Por ejemplo, si voy a prescribir un bien mueble y cuento con buena fe, solo voy a necesitar 2 años y si no tengo la buena fe, el plazo para la prescripción se extiende hasta 4 años. En cambio, cuando voy a prescribir un bien inmueble, los plazos de posesión se acrecientan mucho más. Por ejemplo, si quiero adquirir la propiedad de una casa y cuento con justo título y buena fe, voy a necesitar poseer la casa por 5 años y como en el caso anterior, si es que no cuento con justo título ni con buena fe, el plazo de posesión que voy a necesitar se extiende hasta los 10 años. Pero hay que tener en cuenta que nuestra posesión, tanto para la prescripción de un bien mueble o inmueble, tiene que reunir ciertas condiciones como son la posesión continua, pública, pacífica y poseer como propietario. Antes de concluir con la posesión, les voy a hablar sobre la buena fe en la posesión. La buena fe es muy importante. Como les mencionaba, puede ser que puedas demandar prescripción adquisitiva de dominio con menor tiempo de posesión. Entonces, el poseedor de buena fe es un poseedor con motivos razonables y atendibles que lo podrían haber llevado a creer que su posesión está respaldada por un derecho. En ese sentido, el poseedor de buena fe es aquel que cree que estaba poseyendo de acuerdo a la ley, pero que en realidad su posesión no contaba con ningún respaldo por parte del derecho. Por ejemplo, yo compro una casa de un sujeto creyendo que el sujeto que me lo está vendiendo era el verdadero propietario, pero al final no era así. En este caso yo seré beneficiado con la prescripción adquisitiva de menor tiempo porque actué de buena fe. Por último vamos a tocar el tema del derecho de propiedad. La propiedad es un poder jurídico que nace del derecho y ésta recae sobre un bien o sobre un conjunto de bienes. Entonces son 4 los poderes que se derivan del derecho de propiedad. El primero, usar. Por ejemplo, usa la casa quien vive en ella. Segundo, disfrutar. Es percibir los frutos del bien, es decir, aprovecharlos económicamente. Y tercero, disponer. Es enajenar el bien. Por ejemplo, puedo vender un inmueble que es de mi propiedad. Y por último, reivindicar. Es recuperar el bien. Por ejemplo, cuando el bien está en manos de un tercero y no en la del propietario. Aparte de los poderes con los que cuenta el propietario, también va a contar con ciertos derechos que se encuentran regulados en los artículos 965, 966 y 967 del Código Civil. Entonces vamos a encontrar derechos como a
Cercar el predio, esto quiere decir que el propietario puede cercar con valla o muro el bien inmueble que es de su propiedad. Y el deslinde, esto se da cuando hay una inseguridad sobre los límites o linderos de dos predios vecinos. Entonces, para resolver esta inseguridad sobre los límites de los predios se va a usar el deslinde. Y también encontramos el amojonamiento. Esto es complemento del deslinde. En ese sentido, el amojonamiento consiste en colocar hitos en los linderos, es decir, es el acto de marcar mediante señales los límites de la propiedad. Y por último también vamos a encontrar el derecho a cortar las ramas y raíces invasoras del predio. Esto quiere decir que el propietario de un predio está habilitado para cortar las raíces o árboles que invadan su propiedad. Un tema que tiene una relación estrecha con la propiedad es el título supletorio. Entonces, ¿qué es el título supletorio? Es aquel título que suple aquella situación en la que el propietario carece de títulos escritos que puedan comprobar que es propietario de un bien, ya sea porque dicho título se perdió o porque quizás tenga algún defecto, obteniéndose de esta forma un título que supla al anterior. Entonces usaremos el título supletorio para reemplazar un título original que por diversos motivos ya no lo tenemos en nuestro poder. ¿Y qué debo probar en un proceso de título supletorio? Lo que tengo que acreditar es que soy propietario del bien, porque mi pretensión va a estar dirigida a que se me otorgue otro título de propiedad que reemplace al anterior. Por último, otro aspecto importante es lo relacionado con la rectificación o delimitación de áreas y linderos. ¿Y qué es la rectificación o delimitación de áreas y linderos? Es un proceso que va a tener como finalidad determinar hasta dónde llega la propiedad de cada uno. ¿Y cuáles son los requisitos para demandar rectificación o delimitación de áreas y linderos? Primero, que los terrenos pertenezcan a distintos propietarios. Segundo, que los terrenos sean vecinos. Y por último, que haya confusión sobre los límites de los predios vecinos. ¿Y quiénes pueden demandar la rectificación o delimitación de áreas y linderos? Lo pueden hacer tanto los propietarios como también los poseedores, es decir, no necesariamente necesitas acreditarse el propietario del bien para poder usar dicho mecanismo. Bueno, eso vendría a ser todo con respecto a la posesión y la propiedad. Muchas gracias.